Número 10. Águila asesina australiana. Durante un espectáculo de vida silvestre en Australia, un águila trató de llevarse a un niño. Era un águila audaz, el ave rapaz más grande de todo el país. Esta bestia absoluta de ave tiene una impresionante envergadura de cerca de 2.7 metros y es conocida por levantar animales del suelo que pesan hasta 4.5 kilogramos. Uno pensaría que eso excluye a la mayoría de los niños pequeños, pero no. El águila se abalanzó y trató de llevarse al niño de vuelta a su nido. Según los testigos del espectáculo que vieron cómo se desarrollaba el drama, el niño se había cerrado la capucha de su suéter alrededor de la cara, y esto pareció confundir al águila. Se abalanzó, hizo contacto con sus garras como si estuviera a punto de levantar al niño por la capucha, pero se dio cuenta en el último segundo de que no podía hacerlo. Al final el niño estuvo bien, pero al final el parque tuvo que cancelar el espectáculo y guardar el águila porque los invitados estaban aterrorizados. Lo creas o no, esta no era la primera vez que un águila intentaba robar a un niño pequeño. Según The Atlantic, en Milwaukee un águila arrebató a un bebé de 2 meses de su cuna y luego lo llevó de regreso a su nido. Eso fue en 1910. En ese caso, un francotirador tuvo que matar al águila y luego trepar al árbol para rescatar al bebé, pero lamentablemente ya había fallecido. Número 9. Kayakistas durmientes. Un par de kayakistas tuvieron que remar 9.6 kilómetros a través del lago Skilac en el Parque del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kenai, pero este no fue un viaje de remo ordinario. Lo hicieron un sábado por la mañana después de haber sido mutilados por un oso mientras dormían la noche anterior. Un hombre llamado Jamie Nelson estaba en el camping del lago Skilac cuando los campistas llegaron a las 2 de la mañana. Un oso los hizo trizas y quedaron exhaustos después de remar durante al menos 2 horas. Según dijeron los kayakistas a Jamie, habían estado acampando a las orillas del lago desde el viernes por la noche. Navegaron en kayak hasta el lugar remoto desde el campamento y esperaban pasar un fin de semana relajante en la naturaleza, pero la medianoche trajo una sorpresa bastante desagradable. Mientras dormían en su tienda, un oso se abalanzó sobre ellos, se metió en su tienda y trató de hacerlos pedazos. A pesar de que tenían spray para osos, el ataque fue tan inesperado que ninguno de los dos pudo sacarlo de su equipaje. Ambos kayakistas resultaron heridos, pero afortunadamente el oso perdió el interés y los dejó ir. Pudieron regresar cojeando a sus kayaks y remar hasta llegar a un lugar seguro mientras sus kayaks se llenaban de sangre que brotaba de sus heridas. Afortunadamente las víctimas tuvieron suerte y se recuperaron por completo, y ahora lo más probable es que lo piensen 2 veces antes de adentrarse solos en territorio de osos. Número 8. Comido por una pitón. Daniel Brandon amaba las serpientes. El hombre de 31 años del Reino Unido tenía afinidad por los reptiles. Su favorita era una pitón de roca africana hembra a la que había llamado Tiny. Era solo una de sus muchas serpientes mascotas, una serpiente enorme de más de 2.4 metros de largo. Cuando Daniel fue descubierto muerto en su casa por asfixia, fue su mascota favorita la que se encontró junto a su cadáver. Tiny, la pitón de rocas, había matado a Daniel. Según el forense Andrew Bradley, no había absolutamente ninguna duda de que Daniel murió como resultado de que su serpiente mascota se envolviera alrededor de su garganta y lo estrangulara hasta la muerte. Fue un gran shock para los amigos y la familia de Daniel porque había tenido serpientes durante 16 años. Era un manipulador de serpientes profesional autodidacta. Tenía 10 serpientes y 12 tarántulas que guardaba dentro de su habitación en la casa de su familia. Su madre dijo que Daniel recibió a Tiny por primera vez cuando era tan pequeña que podía caber en la palma de su mano. Pero ella creció y creció, tuvo más y más hambre y finalmente mordió la mano que la alimentaba. O más bien, estranguló la garganta del dueño de la mano que la alimentaba. En cuanto a por qué la serpiente amada de Daniel se volvió contra él, no hay explicación que haga el caso menos trágico. Con toda probabilidad, Daniel había estado jugando con la serpiente cuando cometió un grave error y permitió que deslizara sus poderosos anillos alrededor de su cuello. Mientras apretaba con más fuerza, Daniel no pudo hacer nada para apartarla o incluso pedir ayuda. Número 7. Ataques de ardilla. Durante unas vacaciones, los residentes de un pequeño pueblo de Gales fueron víctimas de una ardilla viciosa. Sí, una ardilla, ni siquiera en plural. Una sola ardilla hirió a varias personas y sus mascotas durante 2 días de caos en la ciudad de Buckley. En el Boxing Day, los lugareños comenzaron a susurrar sobre encuentros que habían tenido con una ardilla particularmente violenta, que les impedía salir de sus hogares. Parecía ser un roedor de mal genio en una guerra sin precedentes. Mordió a una mujer llamada Nicola Crowther, mordió a su amigo Kev y luego mordió a su vecino Scott Felton. Nicola escribió en Facebook que no se atrevía a salir de su casa por temor a que la ardilla siguiera acechando afuera. Por lo que hemos podido recopilar, la ardilla atacó al menos a 18 residentes en el transcurso de solo 48 horas. La mayoría reportó sus lesiones en las redes sociales. Una residente de Buckley afirmó que se había hecho amiga de la ardilla anteriormente y que no podía creer cómo había cambiado su comportamiento en un periodo tan corto. Se enojó de la nada y comenzó a arremeter.
No fue hasta que la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales se involucró y capturó a la ardilla que el caos finalmente cesó. Lamentablemente se vieron obligados a poner a dormir al impredecible animal. ¿Alguna vez te esconderías en tu casa debido a una ardilla violenta que acecha en tu vecindario? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Focas leopardo contra tiburones. En una sorprendente primera vez en Nueva Zelanda, los científicos han descubierto focas leopardo atacando y dándose un festín con tiburones. Esto los hace hecho parte de un club muy pequeño y muy exclusivo de depredadores capaces de cazar y comer estos peces prehistóricos. Desde la distancia, las focas leopardo casi parecen lindos perros de agua. Tienen caras adorables, se dejan caer en la orilla de la manera más linda posible y no parece que puedan lastimar a nadie. Pero según el estudio encabezado por la experta Krista van der Lind, se ha encontrado restos de tiburones en los desechos de focas leopardo. Esta es una prueba irrefutable de que las focas comen tiburones. Los expertos también descubrieron signos de lucha en los cuerpos de las focas, donde los tiburones se defendieron. Los resultados del estudio sorprendieron a los científicos. Nadie había pensado que tal cosa fuera posible. ¿Quién pensaría que las focas leopardo podían enfrentarse a tiburones? La especie de tiburón que las focas leopardo prefieren comer es el tiburón fantasma. Estos peces tienen enormes espinas que se supone que los protegen de depredadores, pero a las focas leopardo no parece importarles. Los investigadores incluso encontraron espinas clavadas en la cara de las focas. Número 5. Caimán en el estanque. En Carolina del Sur, un caimán mató a una mujer y la dejó muerta en un estanque. Según los oficiales del condado de Charleston, estos fueron llamados al estanque cerca de las 5 a.m. de un viernes después de los informes de un ataque de animales salvajes. Cuando llegaron, la mujer ya estaba muerta, flotando inerte y ensangrentada en el agua. Fue el tercer ataque fatal de caimanes en Carolina del Sur en los últimos 4 años. La razón por la que estos números son tan importantes es que antes de hace 4 años, Carolina del Sur nunca en su historia registró una muerte humana por un ataque de caimán. Parece que los caimanes se están volviendo más peligrosos, atrayendo a personas a los cuerpos de agua y luego haciéndolas pedazos. Desafortunadamente no sabemos qué estaba haciendo la mujer con el caimán en los momentos previos al ataque. Lo que sí sabemos es que los agentes mataron al caimán a tiros y luego sacaron su cuerpo del estanque. Simplemente no podían dejarlo con vida para atraer a alguien más a sus fauces hambrientas. Número 4. Boxeador contra oso. Un boxeador se peleó con un oso después de que mató a su amigo. Esa no es una frase que escuches todos los días. Sucedió mientras los hombres estaban en un viaje de pesca. Ilya Medvedev y su amigo Vyacheslav Dudnik fueron atacados inesperadamente por un oso pardo furioso que jamás habían visto. Salió de la tundra rusa, embistiendo como un toro salvaje contra los dos hombres. Dudnik sacó un arma y trató de dispararle a la bestia, pero esta le quitó el arma de las manos y luego le arrancó la cara. Medvedev, el boxeador, se mantuvo firme y comenzó a pelear contra el animal. Le dio un puñetazo en la cara, recibió algunos golpes bastante serios del propio oso y finalmente lo apuñaló con un cuchillo de caza. El boxeador tuvo que llamar a un barco para que lo llevara de regreso a la civilización y lo llevara a un hospital, pero su amigo no lo logró. Medvedev tuvo que sentarse en el bote con sus rescatistas y el cadáver de su amigo muerto, mientras su propio rostro se hinchaba y sangraba. Una vez en el hospital lo pusieron en coma inducido médicamente y luego tuvo que someterse a una extensa cirugía reconstructiva. Aún así, su rostro nunca volverá a verse igual por todos esos ganchos izquierdos que le dio el oso. Número 3. El canguro del vecino. Un hombre en Tennessee estranguló al canguro mascota de su vecino después de que el canguro atacara a su esposa. Este puede ser el caso de venganza más extraño en mucho tiempo. Como era de esperar, los dueños del canguro mascota están furiosos por lo que sucedió. Todo comenzó cuando los vecinos contactaron a los dueños del canguro, Job y Chris Lea. Dijeron que el animal había salido de su área normal y se estaba acercando demasiado a su propiedad. Preguntaron cuál era la mejor manera de que el animal volviera a su recinto. Los dueños no estaban en casa, pero informaron a sus vecinos que podían usar el alimento del canguro para atraerlo nuevamente al confinamiento. Dijeron que estarían en casa en 1 hora y que ellos mismos se encargarían del problema si los vecinos no estaban dispuestos a hacerlo. En el transcurso de esa hora, el canguro presuntamente agredió a la vecina luego de que ella pisara la propiedad. Y por supuesto que lo hizo. Era un animal defendiendo su territorio. El perro de cualquiera probablemente haría lo mismo. Pero el esposo de la mujer tuvo una gran reacción exagerada. Se enfureció y estranguló al animal hasta que murió. No tomó simplemente a su esposa y se fue a casa, sino que hizo todo lo posible para estrangularlo. Y este no era un animal salvaje, era la mascota de los Lee, una mascota que amaban y habían criado desde que era un bebé. En realidad no hirió a la mujer, sino que simplemente le dio un toque para advertirle que se fuera.
fuera. Número 2. Ataque de un yak. Un hombre del centro de Pensilvania sobrevivió al ataque de un animal salvaje mientras caminaba en lo alto de las montañas del Himalaya. No fue atacado por un leopardo de las nieves o un yeti, sino por un aburrido yak. Su nombre es Rick Rovegno, un escalador profesional que ha escalado montañas en todos los continentes excepto África y la Antártida. Mientras escala espera experimentar una buena cantidad de incidentes, pero estos normalmente se reservan para cosas relacionadas con la escalada, como lesiones por una caída inesperada. Sin embargo, en su último viaje al Himalaya experimentó un peligro bastante singular. Un yak grande y peludo lo mandó al hospital. Estaba tratando de llegar a la cima del pico Lobuche, en Nepal, a 6.400 metros sobre el nivel del mar. Se encontró cara a cara con el yak a 5.182 metros. El hombre de 65 años había vivido lo suficiente como para saber que no debía meterse con animales salvajes, así que trató de darle al yak un amplio espacio. Se movió alrededor de la bestia, tratando de no mirarla siquiera a los ojos. Pero sin ninguna razón, aparentemente sin provocación, el monstruo de media tonelada cargó contra él. Rick no tenía a dónde ir cuando el yak clavó sus cuernos directamente en su pierna y luego lo volteó en el aire como si fuera un trapo mojado. Rick aterrizó sobre su hombro y cuello, aturdido y sin saber qué hacer. Por suerte para él, el yak había tenido suficiente y salió corriendo en la otra dirección. Rick tuvo que ser transportado en helicóptero y llevado a un pequeño pueblo en Lukla, donde lo asistieron y le administraron antibióticos para las heridas punzantes dejadas por los afilados cuernos del animal. Número 1. Un horrible ataque de perro. Un niño desapareció en una remota comunidad del desierto australiano. Su familia lo reportó como desaparecido un viernes por la noche después de buscar durante varias horas y no encontrar rastro del niño de 3 años. La policía del Territorio del Norte se involucró y se unió al esfuerzo de búsqueda tarde en la víspera de Año Nuevo. Finalmente descubrieron al estudiante de preescolar cerca de las 9 de la mañana del sábado. Estaba terriblemente herido, ya que había sido atacado por lo que parecía ser un animal salvaje. Según la policía, en realidad fueron perros los que atacaron al niño. Un par de caninos que vivían en una propiedad en lo profundo del desierto, que no estaban acostumbrados a niños, habían olfateado al niño perdido y lo habían atacado. A pesar de que no hubo indicios de un crimen, los padres todavía están desconsolados. Nunca se recuperó a pesar de que la policía lo llevó lo más rápido posible al hospital. Los perros fueron arrebatados de su dueño y con toda probabilidad serán sacrificados. De esa manera, las bestias nunca más podrán destrozar a una familia de una manera tan trágica. En cuanto a cómo desapareció el niño y terminó tan lejos de casa, sigue siendo un completo misterio. Y con eso hemos llegado al final. Gracias por ver el video. ¿Cómo crees que debería haberse manejado esta situación? ¿Tenía razón el vecino por estrangular al canguro o debería haberse ocupado de sus propios asuntos y haberse ido a casa? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás ver otros videos interesantes como este.